Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este evento, en este webinar organizado por BM Editores a través de SIPA, Simposio Internacional de Proteína Animal. Como ustedes saben, hemos decidido hacer unos webinars mensuales antes del evento propiamente. El evento del SIPA 2022 se va a realizar en junio del 2022, seguramente va a ser en Querétaro, vamos a tener Querétaro como sede. Más adelante ya le daremos la información precisa, ¿sí? Y bueno, y en esta ocasión tenemos al buen amigo Susano Medina, doctor Susano Medina, que nos va a platicar sus experiencias sobre la producción de pollo libre de antibióticos, que es algo que se ha dicho mucho, y muchas empresas líderes en el sector lo hacen. ¿En qué porcentaje? No lo sabemos, pero lo que sí es una realidad es de que cada vez más tiene que producirse de esta manera. Yo no sé, yo dudo que los antibióticos caigan en desuso. Van a ser usados de una manera más racional y tenemos que aprender a producir ahora de esta manera. Y afortunadamente aquí Susano siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por compartir conocimiento. Es una persona que tiene una experiencia enorme en esto. Y nos va a compartir en esta ocasión sus experiencias. Y bueno, no me queda más que agradecerte nuevamente, Susano, que hayas aceptado participar con nosotros. Te escuchamos. No, pues muchísimas gracias. Vamos aquí a poner la presentación. Bien, bueno, pues son simplemente bases para establecer un programa de producción de aves libres de antibióticos y voy a tratar de ir un poco más rápido para aprovechar la parte de la charla, de la plática que podemos tener y intercambio de experiencias, preguntas y respuestas. Finalmente todos ustedes son expertos, pero es importante que sepamos de qué tamaño es esta industria. Es una industria de 6.4 millones de toneladas de producción de proteína, donde 3.5 millones corresponden de toneladas a pollo de engorda, séptimo productor mundial nuestro país, y 2.9 millones de toneladas al cuarto productor mundial que somos en el caso de huevo para plato. Somos el 62.9 del PIB pecuario de nuestro país y en el 2019 se consumieron 33.15 kilogramos per cápita en consumo aparente y en huevo el consumo fue de 23.3 kilogramos, ¿verdad? México es el mayor consumidor de huevo en el mundo. Prácticamente cada mexicano tiene su gallina y se come su caja de huevo. Y aquí tenemos una gráfica donde se muestra cómo fue el comportamiento en el 2019, donde importamos 550,000 toneladas de carne de pollo, produjimos 3.580 millones de toneladas y eso nos dio 4.130 millones, y ya con el consumo aparente, los 33.1 que mencioné, y como en el 2020 crecimos muy poquito, 3.591.000 toneladas, y las importaciones bajaron, o sea, el dumping que nos hacen bajó de 350,000 toneladas a 340,000, un total 3.932.000 toneladas. Esto para un ejemplo. El tamaño que tienen en la industria los países productores más importantes, donde destaca México, también ahí lo tenemos. Sin más, me voy a esta gráfica de Osler de Sousa, que es la producción mundial de carne por especie del 2010 al 2050 y los ajustes de las previsiones al 2020, que
Por ahí con esta tabla que me regaló Osler de Sousa, pues hice el ajuste, se ve como el crecimiento de 71.77 millones de toneladas en carne bovina, como en cerdos por la peste porcina africana no crecimos lo que debimos haber crecido y estamos en 101,000 millones de toneladas y 137,000 millones de toneladas de carne de ave, que fácilmente vamos a superar los 140 millones de toneladas en este 2021. La industria avícola y la industria cárnica en general está ante una gran oportunidad porque la producción mundial de carne va a aumentar un 12% del 2020 al 2029. Esas son las estimaciones que tiene la OECD y la FAO. Y en ese 12%, el aumento más importante lo vamos a tener en la carne de ave. O sea, estamos ante una grandísima oportunidad si la sabemos aprovechar. Ahora, ya que hablábamos de trabajar en equipo, pues al establecer un programa de aves libres de antibióticos, eso debe ser una cultura de la empresa que nace de la alta dirección como una política, y para eso se necesita la integración y la interdependencia de todas las áreas. Aquí los asesores también juegan un papel importante. El nutriólogo, su trabajo conjunto con el médico de campo y los médicos de laboratorio es primordial, y esa comunicación. Las áreas administrativas, el saber seleccionar la materia prima que vamos a usar, el laboratorio de control de calidad, la capacitación del personal, la aplicación de auditorías internas y externas que nos garanticen que las cosas las vamos haciendo bien. Y cuando llegamos al uso de antibióticos en avicultura, y que es un concepto que está en proceso de ser superado, pues tampoco estoy hablando de que se va a dejar de usar el antibiótico, porque lógicamente si una parvada se enferma, pues requiere de terapia, porque si no, ¿cómo le vamos a dar bienestar animal si no la tratamos? Pero la idea es hasta incluso evitar que tengas que usarlos para terapéutico. Si vemos hacia nuestra mano derecha, pues la industria se cimentaba en su crecimiento, lógicamente con los programas de bioseguridad, de prevención de enfermedades, la genética, la nutrición, como siempre, los tratamientos cuando eran requeridos, y el uso de promotores antibióticos que nos permitían pues tener lo más sano posible el aparato digestivo, siempre el buen manejo y lógicamente los programas de vacunación. Esos programas de vacunación, pues los mínimamente indispensables, haciendo las mediciones correctas de ellos y buscando siempre parámetros productivos que lleven a resultados económicos, pero con un enfoque diferente. Si nos vamos al lado izquierdo, pues allí tenemos también ese crecimiento fundamentado lógicamente en la genética y el manejo, y hoy también muy especialmente ya en la nutrición, porque los avances que se han tenido en Europa permiten que la nutrición tenga las herramientas necesarias para producir sin antibióticos, usando toda la tecnología que hay. Lógicamente, aquí sí es muy bien importante, y mucho más que cuando estábamos hablando solamente del lado izquierdo, la calidad de los ingredientes que se van a usar en la dieta, los aditivos que se van a poner en el alimento y, lógicamente, igual los programas de bioseguridad y vacunación, la prevención de las enfermedades con la buena bioseguridad, y se busca lo mismo, los parámetros productivos y los resultados económicos, y siempre en ambas debe de ser el costo-beneficio, que a veces se nos olvida. A mí me gusta aquí mencionar que lo
la palabra holobionte toma hoy mucho más relevancia que antes, porque viene de holos todos y bios lo relativo a la vida. Y pues los seres vivos y los microorganismos hemos sido compañeros a lo largo de toda la evolución. Más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesto por huéspedes que viven allí y todos los seres vivos le damos ese hospedaje a un ecosistema que genera esa relación simbiótica tan importante para la vida. Entonces nosotros, con esos millones de microorganismos con los que tenemos la relación, es con los que tenemos que trabajar y tenemos que lograr un equilibrio que permita la absorción adecuada de nutrientes, que el aparato digestivo esté sano y que nos podamos defender contra agentes patógenos para que haya una maduración de ese aparato, de ese sistema inmune. El aparato digestivo es la parte más importante del aparato inmunológico y de allí partimos. Y lógicamente, pues este mundo es un mundo de cambio, entonces nosotros tenemos que estar siempre con la mentalidad de que se están dando cambios y que tenemos que ser lo suficientemente dinámicos y capaces de enfrentarnos a esos cambios para adaptarnos y poder en un momento dado lograr metas, lograr objetivos. Lógicamente hay que tener una visión, tomar esos retos como crecimiento y innovar. Y lógicamente tratar de capacitarse y aprender lo más rápido posible y contar con un equipo también preparado para adaptarse a esos cambios y para volver a cambiar si fuese necesario. La industria tiene muchos retos. Los consumidores quieren bienestar animal, quieren productos orgánicos, quieren libre de antibióticos. Hormonas y clenbuterol, pues ni los utilizamos, ¿verdad? Pero también ya se habla de sin anticoccidiales y cuidado porque esa tendencia también viene fuerte. Se habla de libre de jaulas, se habla aviarios en confinamiento con nidales e incluso de libre pastoreo y lógicamente ese respeto tan grande que debe haber al medio ambiente. Y para eso la industria pues tiene las herramientas, está la genética, la nutrición, toda la tecnología, las instalaciones modernas, los manuales de procedimientos. Las empresas tienen los consejos de administración con visión de negocio para estar siempre buscando la manera de producir al menor costo posible, pero lógicamente necesitamos transparencia y credibilidad y para eso se necesita una legislación para que las certificaciones sean certificaciones de veras, que si alguien de verdad va a competir en forma leal produciendo orgánico, así lo haga. Y si no, pues que no estén defraudando al comprador, al cliente. Y lógicamente siempre vamos a buscar inversión, crecimiento en la industria, buenos costos y rentabilidad. Las buenas prácticas pecuarias pues son indispensables. ¿Por qué? Porque de allí tenemos todos los elementos para poder trabajar organizadamente, con un alimento de alta calidad. El alimento más importante, el agua, es el olvidado, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Un ingrediente que es indispensable para la vida es el agua y un pollo se toma 2.1 mililitros de agua por lo menos por cada gramo de alimento que consume. Ya no hablemos del manejo, la sanidad y la eliminación y control de los desechos para buscar la forma incluso de aprovecharlos, por ejemplo, el composteo, el bienestar animal es importantísimo, el aprovechar, no estar gastando los recursos fósiles y tener menos contaminación, paneles solares, todo eso, control de las faunas nocivas y lógicamente la capacitación que es primordial y al final pues llegar a tener trazabilidad e inocuidad y todo con manuales y bajo registro. Retos importantes que ya estamos viviendo es la síntesis de carne en laboratorio, que va a competir con nuestros productos naturales y que va a haber gente que va a preferir consumir una hamburguesa de esas sintéticas
Y eso los que comen carne, porque hay gente que no consume carne, yo no estoy para criticarlos, pero al final de cuentas son hechos reales. Lógicamente les hablaba de la cuestión de cuidar el recurso agua, es un recurso no renovable muy importante y que no lo podemos desperdiciar, lo tenemos que utilizar al máximo. Ya incluso en genética están empezando a trabajar en líneas que puedan consumir menos agua y mejor aprovechamiento de ella. Fíjense en lo que va a trabajar ya la genética o ya está trabajando. Y tenemos un cuadrito donde se ven los consumos de litros por kilogramo y del otro lado, lógicamente, la huella de carbono. También allí marqué por separado el huevo y las aves comparado con otras especies. Y lógicamente que nosotros también tenemos ya como reto el que hay países donde se reutiliza la cama. En nuestro país no se reutiliza la cama, pero esa cama sí se debe de recoger en forma adecuada, se debe de amontonar para cubrirse, tratarse, calentarla, sacarla, ¿verdad? Y lógicamente el control de todos los vectores. Aquí pongo como ejemplo al Phytobius diaperinus y el control de roedores, pero también el control de moscas, el control de mosquitos, porque incluso si no tenemos mosquitos, si tenemos desenhiervadas las orillas de las granjas, pues controlamos mosquitos y controlamos roedores y nos ahorramos vacunar contra viruela. Yo estoy en una zona donde deberíamos de vacunar contra viruela y no vacunamos contra viruela. Los vacíos sanitarios son importantísimos. Ya el doctor Fossel en 1998 nos presentaba unos datos muy interesantes de cuando se dan más de 15 días, de 12 a menos de 15, etcétera, y cómo con libre de antibióticos todavía tenemos que ser más cuidadosos, pero hay ventajas en cuanto a los resultados y lógicamente con los avances de la genética y la nutrición en cuanto a los pesos que se van obteniendo. Lógicamente que cuando hablamos de la calidad de la materia prima, pues aquí partimos desde la genética que estamos utilizando y allí entran las progenitoras, las reproductoras, el huevo fértil que vamos a utilizar, el proceso de incubación que vamos a llevar a cabo, que los animales estén libres de enfermedades transmisibles en forma vertical a su progenie para que tengamos la mejor calidad. Y luego tenemos que cuidar, como les decía, en ese proceso de incubación, pues que el pollito no pierda su calidad. Por allí está el método Cervantes para cuando nacen los pollitos, pues poder estar evaluando la calidad de esos pollitos. En el proceso de sexado y vacunación, pues tener buenas prácticas de manejo para el bienestar de esos pollitos, que no sufran estrés, que se manejen adecuadamente y que vayan en un transporte adecuado que también les evite estrés y deshidratación. Lógicamente que en un programa de bioseguridad es importante la georreferenciación y la ubicación de las granjas, y aunque hay la preexistencia, pues debemos de medir los riesgos y en base a esa medición de riesgos tomar las medidas pertinentes para garantizar que nuestras aves estén saludables. Cuando hablamos de ingredientes de calidad, definitivamente no solo es la calidad microbiológica del agua la que nos importa, sino su calidad físico-química y la temperatura y la medición del consumo del agua, porque para que el pollito consuma alimento tiene que consumir el agua en la cantidad adecuada. Cuando la temperatura rebasa la temperatura máxima adecuada para que sea consumida por el ave, empieza a sentir el ave en la lengua la sensación de esa temperatura que rebasa los 28 grados centígrados y inmediatamente empieza a bajar su consumo. Lógicamente que la densidad de la fórmula, el peletizado y el tamaño de la partícula también son importantes. Y vienen las condiciones de alojamiento y manejo, donde tenemos que controlar la temperatura, tener bien la ventilación,
evitar la producción de amoníaco y gases tóxicos, las humedades, y tener también una iluminación correcta y la densidad adecuada tanto en metros cuadrados de aves por metro cuadrado como kilos de carne que vamos a producir. Y la calidad de la cama también tiene relevancia. Aquí tenemos marcado en este cuadrito del lado derecho, pues las condiciones que debe tener el agua para ser un agua potable, un agua que puedan consumir las aves y que cumpla también con las características físicas y químicas. Es importante, previo a recibir una parvada, lógicamente, si el agua es un ingrediente de los más importantísimos, que nosotros tengamos limpias las tuberías y que siempre les demos agua potable. Y para tener limpias las tuberías hay que eliminar el biofilm, drenar esas tuberías, desinfectar y después mantener el agua potable. Utilizar, hay una gran variedad de productos, utilizar los que en su laboratorio de control de calidad les esté marcando la mayor protección, la mayor seguridad. Los programas de inmunización, pues los mínimos indispensables, y esos deben de ser en base a seleccionar los biológicos por su calidad, por sus títulos, estar vigilando para hacer los ajustes, tener un laboratorio de diagnóstico que nos permita evaluar y también poder hacer los ajustes que se requieran cuando son necesarios y siempre buscando la integridad del aparato inmunocompetente, pues para que haya la respuesta adecuada a la vacunación. Como ejemplo, hablando de la genética, aquí tenemos que partiendo de las líneas puras y combinaciones de esas líneas puras, una hembra de pedigrí es capaz de dar origen a 23 bisabuelas y esas 23 bisabuelas con su parte de machos nos va a dar origen a 725 abuelas con sus parte de machos también, con las mezclas y combinaciones, para llegar a 29,000 reproductoras que resultan de esas mezclas y que son capaces de dar origen a casi 4.5 millones de pollitos de engorda, ¿verdad? Esos pollitos de engorda pues vienen de los nacimientos más o menos con un 88% de nacimiento y la tasa de mejora genética sigue. Yo pongo como ejemplo aquí en este caso COP porque es la línea genética que nosotros usamos, pero hay otras y todas las que quedan son buenas, ya no hay muchas. Y aquí vemos un comparativo de cómo en 1957 el rendimiento en canal era del 61% contra un 82% en el 2020 y el rendimiento en pechuga de un 11.5 a un 27.88. Cuando consumían 6.01 kilogramos de alimento para un peso de 2.270, hoy lo hacen con 3.403 al mismo peso. Vemos que sigue la mejora, que no se detiene y que año con año va habiendo mejoras tanto en peso como en conversión y lógicamente en la carne, en la canal. Lógicamente que una gallina es capaz con su parte de gallo, o sea, si tenemos 9 o 10% de gallos, pues el darnos 175 huevos incubables y de allí, si obtenemos 154 pollitos, pues vamos a producir al final más de 400 kilogramos de carne. O sea que eso es más que lo que daría un ovillo en su vida y una gallina en su ciclo compitiendo allí, avalada lógicamente con genética, nutrición, manejo, sanidad, buen alojamiento, toda la tecnología de punta, materias primas de alta calidad y recalco nuevamente el agua potable. Los crecimientos de los pollitos pues ya no se dan por día, sino ahora son gramos que ganan por hora y van de 3 a 3.2 gramos por hora de vida, lo que puede ganar un pollo. O sea que de 720 a 1000 horas, según sea el mercado, ya tenemos un pollo listo para el mercado.
Y pues las conversiones están 1 a 1, ya incluso hay de 1 a 0.9, ¿verdad? O sea, a menos de 1 gramo para obtener un gramo de carne. Las mejores ganancias pues, están de los 28 a los 35 días, donde viene el pico de crecimiento. Todo eso es del conocimiento de ustedes. La industria va a seguir teniendo grandes mejoras, pero como les decía, ahora ya están enfocando incluso a mejorar, ahora en el Poultry Science lo mencionaban, más eficientes en el consumo de agua, en su aprovechamiento a nivel de los tejidos, esas aves modernas que vienen y que siguen cada 5 años dándose las mejoras genéticas. Ponemos aquí en un color diferente la reducción de grasa abdominal y la ternura como importante y mejor conformación en la calidad de canal. Lo demás pues ya es conocido por ustedes, la velocidad de crecimiento sigue, la conversión sigue siendo importante, la resistencia a la citis, la rusticidad y lógicamente también la velocidad de emplume toma relevancia. Puntos importantes que debe de mantener un aparato digestivo sano. Pues para mantener un aparato digestivo sano necesitamos un programa integral. Y en ese programa integral ya hablamos de la visibilidad de la sanidad. Las personas juegan un papel porque también los trabajadores de las granjas tenemos que ver por su salud y esas personas también pueden ser un factor de riesgo de transmisión de enfermedades. El control, como ya dijimos, de fauna nociva, los programas de manejo en reproductoras importantísimos, la incubación que ya mencionamos, y aquí ya empieza a jugar, aparte de la granja, la planta de alimento, porque la planta de alimento también tiene que cubrir el ofrecernos un alimento de alta calidad y lógicamente la planta de alimento también con el laboratorio de control de calidad tiene que exigir que le den una materia prima de la primerísima calidad en sus ingredientes y debemos de evitar el uso de granjas rancias, soyas mal procesadas, con contenidos altos de inhibidores de la tripsina, las lectinas, todos los factores antinutricionales, ¿verdad? Establecer un programa de control de coccidiosis es fundamental porque incluso la coccidiasis puede ser un agente muy delicado y puede causarnos disbiosis. Una atención muy especial a cualquier tipo de problema entérico. Aquí el nutriólogo juega un papel primordial y yo, como dice Ricardo Cuetos, él nomás ha oído que en un lugar muy lejano en la Patagonia se pelean los nutriólogos con los médicos de campo. Yo nunca he oído eso, pero al final de cuentas la idea es el trabajo en equipo, el trabajo conjunto. Los programas de evaluación de integridad intestinal juegan un papel primordial y se hace esa evaluación tanto en el laboratorio como en el campo. El laboratorio de control de calidad debe de estar constituido por un comité de calidad, debe de contar con sus manuales de procedimientos y de calidad también, y debe de rechazar las materias primas que no cumplen con la calidad. Los programas deben de ser con auditoría tanto interna como externa. Lógicamente que eso nos va a permitir la integridad, porque si tenemos buena integridad vamos a tener una buena digestión de los nutrientes y las aves van a poder expresar su potencial genético, la velocidad de crecimiento se va a dar, las ganancias de peso, las conversiones van a estar allí y eso va a dar rentabilidad. Y también, como decíamos, el aparato inmunocompetente del cual forma parte el aparato digestivo, pues va a favorecer una respuesta óptima y esa salud integral pues la podemos llevar incluso a la mesa de los consumidores. O sea que ya la salud intestinal pues es un nuevo paradigma, pero yo diría es una nueva oportunidad de hacer cosas en los monogástricos y la microbiota juega un gran papel, igual que los ingredientes que usamos en la ración.
Aquí tenemos los hábitats normales que hay y las bacterias, cómo se van a ir movilizando en esos diferentes hábitats. Empieza desde que viene la ingesta, entra al ave, a la cavidad oral, el alimento, y las glándulas salivales empiezan a hacer su función, los procesos fermentativos a nivel del buche y los cambios graduales que se van dando en los ecosistemas, ¿verdad? Que no son los mismos en el duodeno, en el yeyuno, en el ilium, y mucho menos a nivel de ciegos, que es una porción muy importante ahora. Y si no, veámoslo aquí, los cambios del ilium al ciego pues son enormes, porque la comunidad es muy diversa, pero en el intestino delgado es baja la comunidad, mientras en el ciego se va haciendo más alta. Las dominancias taxonómicas predominantes a nivel del ilium pues son Lactobacillus, y ya encontramos otro tipo de familias, otro tipo de clústeres, incluso dentro de esos clústeres Clostridiums, pero clústeres de Clostridiums que son importantes que existan en el ciego, en ese equilibrio que estamos hablando de la microbiota y que vamos a ver por ahí más adelante. En el ilium no son estrictamente anaerobios, en los ciegos sí, y los nutrientes para el crecimiento son los mismos que el huésped, y los compuestos que escapan allí son los que se van a aprovechar una parte en los ciegos. Los ácidos que se producen, mientras láctico es el predominante y algo de acético en el ilium, ya tenemos propiónico, butírico y láctico en ciego. En cuanto a generalidades de la fibra digestible y su importancia, lógicamente que la fracción de ingredientes y dietas que incluyen paredes celulares almacenadas en los polisacáridos no almidonosos y la lignina, una pequeña cantidad de fibra digestible que se requiere para mantener las funciones fisiológicas del tracto gastrointestinal, muy poquito que va ahí en el ilium, y el grado de solubilidad y lignificación, el tamaño, la densidad y la capacidad de retener agua son factores clave en el desempeño de los monogástricos. Las fibras solubles incrementan la viscosidad de la ingesta y reducen el consumo de alimento, limitando el contacto entre los nutrientes. Y las enzimas endógenas pues trabajan, pero lo que no puedan resolver ellas pues se lo van a dejar a las enzimas que nosotros vamos a utilizar en base al sustrato. Entonces, muy importante, porque en las aves no sucede exactamente como sucede en los cerdos, y no todo sucede igual. En las aves es mucho más dificultad, en los cerdos pues sí es más sencillo, ¿verdad? Comúnmente se formulan dietas basadas en valores sobre fibra cruda, considerándose que todas las fuentes de fibra son equivalentes en valores y efectos fisiológicos sobre el tracto gastrointestinal, y pues no sucede así. Y la fibra dietética cumple un amplio rango de carbohidratos solubles e insolubles, conocidos como polisacáridos no almidonosos, que incluyen pectinas, celulosa, hemicelulosa, glucanos, gilanos, fructanos, oligosacáridos, almidones resistentes, que son también considerados como una parte de la fracción de la fibra digestible. Aquí tenemos una tablita donde vemos del lado izquierdo la fibra cruda y del lado derecho el extracto libre de nitrógeno, y lo que ya les mencioné, y cuáles son las partes de lo que está en la materia prima en el grano que pueden ser digestibles. Y lógicamente es importante que nosotros utilicemos un equipo NIR para formular, y que ese equipo NIR pues tenga los perfiles de aminoácidos que hay en los diferentes ingredientes de la dieta, y que se formule no en base a proteína cruda, sino en base a aminoácidos disponibles, y lógicamente la suplementación de
aminoácidos esenciales requeridos, porque si nosotros tenemos exceso de proteína, va a haber proteobacterias que son reductoras de sulfato. Allí se favorece una fauna nociva en el aparato digestivo y hay bacterias que son metanogénicas, las arqueobacterias, y allí vamos a tener inmediatamente la producción de gases y las disbiosis. Nosotros necesitamos que se desarrolle una microbiota sana donde estén los bacterioidetes, los firmicutes y las bifidobacterias que van a permitir esos clústeres de Clostridiums que mencioné y que se produzcan propionatos, se produzcan lactato y butiratos. Eso ahorita vamos a ver más adelante, algo muy interesante. Y aquí tenemos otro ejemplo, no voy a insistir más en eso. Y tenemos un montón de alternativas hoy para trabajar y no todo lo conocemos. Cada quien tiene que experimentar y buscar qué producto se adapta a sus necesidades y sobre eso ir trabajando. Hoy tenemos probióticos, prebióticos, simbióticos con las combinaciones, la estimbiosis, que es un fenómeno importante, el estimbiótico, los extractos herbales y poliherbales, los ácidos orgánicos, las paredes celulares de levaduras, ácidos grasos, lógicamente las enzimas en las que hay sustrato, las inmunoglobulinas y vitaminas, ¿verdad? Todo este ejército allí está a nuestro servicio. Que entre paréntesis, yo estoy utilizando un extracto poliherbal para el control de coccidiosis, ya no uso una droga anticoxidiana química. Y les hablaba de la estimbiosis. El estimbiótico favorece el desarrollo de un microbioma que puede degradar fibra y que lleva a cabo un mejor proceso de fermentación en ciegos, y eso significa la producción de ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos volátiles van a favorecer crecimiento de bacterias que son saprófitas, y esas bacterias a nivel de sus mitocondrias van a tener un proceso de fermentación que va a favorecer la producción de más bacterias, y no solo eso, sino de azúcares que van a ser aprovechados por las aves. Así es de que esto es novedoso, es una nueva herramienta que hay que saber utilizar y allí está disponible. ¿Qué necesitamos cuidar en las parvadas? Pues lógicamente los sitios donde se lleva a cabo la digestión para que podamos maximizar el aprovechamiento de los nutrientes y reducir el sustrato que se puede presentar para que las bacterias patógenas crezcan. Y si tenemos un tracto gastrointestinal sano que pueda soportar el crecimiento y la diferenciación del epitelio celular, pues ya vamos a estar logrando nuestro objetivo. Eso no va a permitir la translocación bacterial, va a prevenir la adhesión de bacterias patógenas, y lógicamente si tenemos balanceada la fauna a nivel de la microbiota, vamos a prevenir que no haya un crecimiento de bacterias que no sean convenientes, y si no se da esa invasión, pues tenemos un aparato digestivo sano y no hay procesos inflamatorios, y lógicamente que el aparato inmune funciona muy bien. Como conclusiones les diría que con todo lo que tenemos aquí, y si nosotros logramos que la excreción de ocistos no se dé o sea mínima, pues vamos a tener a nuestras aves sanas y vamos a tener la posibilidad de que no se dé estrés oxidativo, que no haya procesos inflamatorios crónicos y que haya mejores ganancias de peso, mejor conversión, mejores resultados, no haya problemas entéricos. Aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, de lo que nosotros vemos en el laboratorio cuando hacemos lecturas tanto en el campo como lecturas ya con raspados, y esta fue una donde salió un poquito de presencia de ocistos, pero nada significativo. Estamos en la temporada de lluvias, les puse uno, digamos, malo para nosotros porque normalmente son así de 0,
pero bueno, puede haber, ¿verdad? Puede haber algo, pero al final de cuentas lo que se busca es un equilibrio, y también las aves logran adquirir un equilibrio inmunológico, también hay una respuesta inmunológica, y incluso hemos hecho muchas parvadas a los 35 días de edad sin presencia de ocistos. Ya no les pongo de más edad porque normalmente nosotros a los 40 días de edad ya estamos terminando las parvadas. Es importante el aparato inmunocompetente sano, porque es esencial para una digestión óptima. Se expresa el potencial, como ya dijimos, los parámetros productivos, la pigmentación es buena, las paredes intestinales con mayor resistencia a desgarre, eso es muy importante incluso en proceso. Si no hay exceso de excretas húmedas en la cama, pues no se afectan las aves y ahí tenemos bienestar animal porque no se dañan los cojinetes plantares. Aquí les muestro, ya no lo voy a repetir, pero el enfoque de una avicultura moderna, simplemente voy a decir una estructura sanitaria sólida, la capacitación y tecnificación y buscar darle valor agregado a todo, el aprovechamiento de todos los recursos y el respeto al medio ambiente. Y para eso necesita educación y más capacitación y más tecnificación y más inversión y aprovechar todo lo que está para tener un buen mercado y poder ir a todos los mercados y no producir pollos o huevos, sino producir alimentos de alta calidad e inocuidad para ponerlos al alcance de todos nuestros consumidores que hoy exigen que nuestra misión sea siempre en base a tecnología para poderle dar de comer a la humanidad y producir proteína de la mayor calidad posible al mejor costo posible. Siempre termino mi plática con estas frases de Pedro Uspensky, un pensador del siglo XX, que él decía que para conocer el futuro es necesario ante todo conocer el presente como el pasado en todos sus detalles. Hoy es lo que es porque ayer fue lo que fue, y si hoy es como ayer, mañana será como hoy. Por eso, si queremos que mañana sea diferente, debemos hacer que hoy sea diferente, porque si hoy no es sino una consecuencia de ayer, mañana a su vez no será sino una consecuencia de hoy. Y con esto les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado y pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan. Aquí estamos a sus órdenes. Claro. Excelente presentación, Susano, como siempre eres una persona que afortunadamente tiene esa capacidad y ese liderazgo, diría yo, de transmitir información. Eso es excelente información. Estoy seguro que todos los asistentes estarán pensando lo mismo. Eso es definitivo, ¿no? Y sí, te lo agradezco. Esta plática se hizo originalmente para los alumnos de la facultad. El año pasado la doctora Cecilia Rosario, al inaugurar el curso, me pidió que yo les diera una plática a los jóvenes y pues me dio mucho gusto y lo hice con mucho cariño. Ya me la han pedido varias veces, ya suena muy repetitiva, pero ojalá aporte y podamos sacar cosas buenas de esto, ¿verdad? No, estoy seguro de ello, estoy seguro. Y si bien es cierto que la avicultura mexicana es referente a nivel mundial, también lo es el que tiene mucho que mejorar y debe mostrar apertura en cuanto a conocimiento de nuevos elementos, nuevos productos, sobre todo naturales, que lleguen a favorecer esto, ¿no? Excelente, Susano, no me queda más que mandarte un fuerte abrazo, felicidades, excelente, y ahí te van algunos comentarios. ¿Cómo no? Sí, ya. Permíteme tantito, por favor. Permíteme tantitito. Mira, uno de ellos es de José Quinana, que te manda muchos saludos y muchas felicitaciones, y comenta, dice, es el momento de mencionar que la producción de carne de pollo libre de antibiótico, el pionero en México es ni más ni menos el doctor Susano Medina. Y tiene prácticamente 5 años trabajando con ello. Y él dice aquí, te puedo decir la cantidad de millones de pollos que ha producido bajo este sistema.
Bueno, y sí es cierto. Bueno, mira, yo le agradezco al doctor. Te voy a comentar algo, creo que es importante, ¿no? Nosotros empezamos a hacer pruebas poco a poquito, fuimos lento, pero vamos a cumplir 2 años ya totalmente al 100 libres de antibióticos, porque lo último que quitamos fueron los promotores de crecimiento, pero no por falta de convencimiento, sino porque habían comprado para una negociación para todo un año y hasta que nos los acabamos, que eso nos estaba dañando, porque si le metemos el promotor de crecimiento, de alguna manera afecta ese equilibrio de la microbiota que estamos buscando. Pero bueno, finalmente ya se logró y por eso también para hacer el programa completo quitamos el anticoccidial. Es del conocimiento público que nosotros durante 25 años no rotamos el anticoccidial, usamos un ionóforo. Entonces sí teníamos miedo de dejar de usarlo porque nos estaba funcionando. Pero al final de cuentas pudimos quitarlo y usar un extracto poliherbal. Ahora sí estamos al 100% y también tardamos 4 años trabajando con la gente de la empresa suiza que nos hizo favor de tenernos la confianza para hacer este trabajo en campo. Ellos también lo estaban probando en otros países, de hecho en Brasil lo han hecho y bueno, pues somos afortunados porque, como les digo, estamos en la temporada de lluvias, ya pasamos una temporada de lluvias y no tuvimos problemas de coccidiasis. La verdad, es raro el que les mostré que tuvo algo de ocistos, pero dije, hay que ponerlo también porque es la verdad, eso también pasa, ¿verdad? Claro. Pero no es alarmante, está verificado. El doctor Mauricio Franchetti y el doctor Gerardo Delgado trabajan de la mano con nosotros. El doctor está en la Universidad de Luján, tiene un doctorado en coccidiosis y nos da mucho soporte técnico y trabaja con el doctor Enrique Ríos, que es nuestro médico en el laboratorio de control de calidad y que aparte es parasitólogo. Entonces, pues tenemos la fortuna de tener una persona así y nos ayuda mucho. No, excelente que tengan un buen equipo, pero también reconócete tu éxito en el momento que dices que debes tomar la decisión de cambiar. Si bien estabas ya acostumbrado a hacer ciertos manejos, ciertas introducciones de productos, también dices, ¿sabes qué? Es el momento de cambiar. Tomaste la decisión, lo hiciste y ahí tienes los resultados, ¿no? Y eso es un éxito tuyo. Y bueno, y de tu equipo de trabajo. De un gran equipo sí, de personas, todos juegan un papel. El señor que limpia una granja, créanlo, juega un papel importante. El que va a cosechar los pollos, que los pone en las rejas, el que los cuelga y los procesa, todos, el que los vende, los que llevan la administración, todos juegan aquí, los nutriólogos, todo el mundo. No, digo, finalmente la importancia de hacer un buen equipo. Esto es totalmente importante y en todos lados, no nada más aquí en el sector pecuario, ¿no? Por aquí, Raúl Troyo. Raúl, por ahí, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda y felicita Raúl Troyo Susano y te pregunta, ¿dónde está Raúl Troyo? ¿Te me fuiste? Ok, dice, sobre los inmunoestimulantes para aves suplementando en el alimento, ¿qué puedes decir? Mira, yo creo que no le puedes dar mejor estimulación a un ave que darle materias primas de alta calidad, el agua potable, mantener todas tus normas de bioseguridad y si tú utilizas los ingredientes adecuados y utilizas las enzimas requeridas sobre las que hay sustrato y se puede trabajar, ya estás haciendo muchísimo. Yo creo que allí está la base fundamental. Ahora, es muy difícil que yo les diga qué utilicen porque mi experiencia está limitada a lo que nosotros hicimos. Sé que hay otros productos, otros ingredientes que hay gente que está probando allí y nosotros también hemos hecho algunas pruebas con otras cosas que no nos han dado los resultados deseados y yo no las podría, ni me gustaría mencionarlas, ni me gustaría condenarlas porque también hay diferentes áreas avícolas. Por ejemplo, el área en la que nosotros estamos, pues es un área muy sana, allí no hay problemas de influenza H5 ni H7, eso ayuda mucho. Porque fíjate, un calendario de vacunación, ahí te va.
Tú les pones su vacuna de Marek y de Gumboro en la planta de incubación, una aspersión de Newcastle, los mandas a la granja y a los 12 días les pones una emulsión y una aspersión de Newcastle, y eso porque el Newcastle es endémico en nuestro país. Si no, simplemente les ponía un par de aspersiones y ya. Ahora, si las aves están libres de micoplasma, como es nuestro caso, hombre, pues allí ya llevas otra garantía, porque el micoplasma también afecta la respuesta inmunológica. Entonces tienes que luchar por hacer cosas que te lleven cada vez a tener mejor calidad. Y entra todo, y el pollito pues es la materia prima que vas a ir moldeando. Entonces, así están las cosas. Okay. Esa sería mi opinión, ¿verdad? Ok. Mira, también Matthew Darregert te pregunta, ¿cómo se balancea el uso de estimbióticos con fibra dietética? Ajá, mira, en estimbiosis es algo novedoso y solamente hasta ahorita hay un solo producto que permite que se haga la estimbiosis, porque incluso patentaron la fibra que están adicionándole a una gilanasa para la estimbiosis. Entonces, no me gustaría entrar en la parte comercial. Ahora, allí no es cómo la balanceas, sino cómo ese proceso de fermentación que se da a nivel de la célula bacteriana se llama estimbiosis porque es una estimulación que se da de ciego, ¿verdad? Una estimulación que produce ácidos grasos volátiles, y esos ácidos grasos volátiles van a favorecer la producción de bacterias saprófitas, y esas bacterias saprófitas van a producir ácidos como el butírico, el láctico, lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, siempre vas a estar teniendo un equilibrio en la microbiota, y todavía se ignoran muchas cosas. Yo me regalaron un libro que me lo he devorado porque es una joya, se los recomiendo ampliamente. Se llama The Value of Fiber, Engaging the Second Brain for Animal Nutrition. Se los recomiendo. Allí mismo el doctor Mateos, el mismo doctor Bedford, hay cosas que todavía se están trabajando. Por ejemplo, ya se habla de estimbiosis, que no se mencionaba, y ya se habla de holobiontes, como por ahí les mencioné la palabra. Y ojo, lo de holobiontes, ya por ahí de 1993 se hablaba fuertemente, en medicina humana se empezaba a hablar por la cuestión de los estudios de genética en humanos, y ahora pues ya le estamos haciendo mucho caso a todo eso que no lo creíamos. Si nosotros metemos antibióticos en cualquiera de sus formas, aunque sean como promotores, de alguna manera estamos desequilibrando la microbiota. Entonces debemos de tratar de ir poco a poco hacia a lo que son todas las herramientas que ya los europeos hoy manejan y que ya están ahí, que avanzaron mucho. Acuérdense que los Clostridium son habitantes normales del aparato digestivo. Lo que necesitamos es los clústeres adecuados, no es que no existan. Porque, ojo, el aparato digestivo pues está lleno de microbios, de bacterias. Todos nosotros, ya por eso lo mencioné, nos necesitamos para la vida. Nosotros rompimos esos equilibrios. Claro. Ok. Fíjate, tenemos aquí asistentes, la mayoría de ellos de México, pero de varios países de Centro y Sudamérica, para que veas lo famoso que eres, mi querido Susano. No busco fama, lo único es tratar de compartir, y yo también aprendo, créeme, es muy bonito esto, Tere ha trabajado conmigo en el campo cosas. Nos tocó, por ejemplo, una crotalaria que encontramos y la trabajamos. Imagínate encontrar una crotalaria causando un problema y haber tenido el valor de los dueños de la empresa donde lo encontramos, de decir cuántas toneladas es donde está la crotalaria, tantas, tiren esa materia prima. Claro. Ahora aquí el buen Rodolfo Marín
Rodolfo, Sí. un abrazo, cuídate mucho. Tiene un par de preguntas para ti. Si abres tu micrófono, por favor, Rodolfo. Aquí estoy a la mi orden. micrófono. Hola, Rodolfo, ¿Perdón? ¿cómo te va? Muy bien, Susano. Oye, te felicito. Fue una presentación de desglose punto a punto y nos llevaste muy bien hasta el final. Yo tengo un par de preguntas. Una está dirigida, que me llamó mucho la atención, en donde se está reportando la dureza del agua, un dato de permisibilidad de hasta 500 partes de carbonato de calcio. En los últimos 3 o 4 años me he dedicado a ver realmente la calidad del agua y consistentemente en todos los manuales que me ha tocado revisar, incluso con agua, que también establece calidades, no permiten más allá de 200. No sé realmente qué piensas tú de esto. Sí, me llamó la atención por lo que yo tengo de referencia. ¿Qué nos puedes decir de esto, Susana? Bueno, mira, yo estoy trabajando en zonas donde el agua es muy alta en sales minerales, no solo de carbonato de calcio, sino de muchas más. Incluso los paneles húmedos en la zona de Campeche se llegan a convertir en paneles de piedra si no los tratas. Sí, ¿verdad? seguro. La dureza del agua es algo sobre lo que hay que estar trabajando y aprovecho que tú estás preguntándome también para, no lo mencioné, pero entre los ingredientes que estamos utilizando, hace muchos años tú nos convenciste de utilizar uno, que es un antiinflamatorio, la sangrinarina, y que es valioso coadyuvante para la absorción de nutrientes y para mantener ese aparato digestivo sano, ¿no? Así es. Y bueno, esa parte, yo no soy un especialista en agua, lo tomé de los manuales que el mismo gobierno publica. Y bueno, pues el gobierno a veces es un poco contradictorio, Sí. pero mira, te voy a decir algo interesante. Qué bueno que preguntas del agua, porque del agua nadie pregunta. Y fíjense, yo he oído a productores y a técnicos de empresas que dicen, oye, pues ¿para qué 4 pruebas al año si con una basta o 2? No, pues si el agua es el ingrediente más económico que tenemos y cuidado, era el más económico porque ahora que nos lo empiecen a cobrar y lo otro, es un recurso que tenemos que cuidar. Fíjate, si los genetistas ya están trabajando en él, la importancia que tiene cuidar el agua. Fíjate que el agua es un ingrediente de lo más importante que te puedes imaginar. Hay gente que trabaja con equipos enfriadores del agua que van a tomar sus aves para que el agua no pase de 22, 23 grados centígrados, y lo hace y es bueno. Yo ya no uso tinacos porque se calentaba el agua en los tinacos, entonces para nada tinacos. Tenemos nuestros medicadores cuando medicábamos. Ahora que no medicamos, bueno, pues ahí se quedaron esos medicadores, pero al final de cuentas, cuando voy a quitar el biofilm, pues sí le pongo un barrilito y dreno y lo cargo con el producto que va a quitar el biofilm y luego lo dreno. Pero al final de cuentas el agua es un ingrediente fundamental. Así es. Yo nada más te agregaría, o sea, yo voy a seguir promoviendo el dato de no más de 200 partes, porque también acá en los Altos de Jalisco los niveles normales sobrepasan los 350. Hemos encontrado lugares en donde tenemos hasta 700 unidades de carbonato de calcio. Y efectivamente el agua es el nutriente el más importante de todos, porque inclusive mencionaste la temperatura. Existen datos en donde nos dicen que por cada 4 grados que se incrementa la temperatura, existe una disminución de consumo de alimento entre el 3 y el 4%. Y así nos podemos ir en lugares en donde a veces llega el agua a más de 30 grados y se nos disminuye hasta 15 y 20%. Entonces, mucho cuidado. Y ahora que mencionas también que no utilizas ya tus tinacos, aquellos que tengan tinacos pues pueden poner, hay aislantes, bajan hasta 7 grados la temperatura. No los vendo porque tampoco los estoy promoviendo para mí, pero existen en el mercado.
Y la otra parte, ahora que te quedaste también con tus dosificadores, pues te deben de estar ayudando mucho para poder llegar a establecer un buen control de cloro de pH. Una disculpa con ustedes, pero en 5 minutos tengo que llevar a mi esposa a consulta médica porque la operaron la semana pasada y hoy le quitan los puntos. Pero si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto la contesto. Ok, a ver, rapidito, creo que la charla de la doctora te manda muchas felicitaciones. Gracias, Tere. Otra pregunta así de rapidito. Hay un producto, tal vez lo conozcan, no lo sé, que es la betaína caroteno oxidada, que he escuchado últimamente, se han hecho pruebas aquí en México y con muy buenos resultados, que ofrece pues, unas ventajas competitivas bastante interesantes. Y por aquí está el doctor mi tocayazo, Juan Manuel Pesquera. No sé si él nos pueda comentar algo de ello. ¿Tú la conoces, Susano, este producto? Mira, sí, ya he escuchado, pero no tengo ninguna experiencia con ella. No la he utilizado. Los trabajos que hicimos hace tiempo con betaína nos ayudaban en el control de coccidiosis, pero no tuvimos otros beneficios. No tengo experiencia con la betaína que estás mencionando y no podría comentar nada al respecto todavía. A lo mejor la pruebo más adelante. Juan Manuel, si nos puede hacer un breve comentario de las ventajas competitivas que ofrece este producto, porque ha estado haciendo mucho ruido a nivel inclusive multiespecie, no nada más en aves. Tienes bloqueado tu micrófono. Yo tengo bloqueado mi... no, Juan Manuel. No, Juan Manuel Pesquera, Raúl Troyo tiene... Oye, mira, me vino a avisar mi esposa, que sí tengo todavía un poquito más de tiempo. Así es de que... pero mira, voy a aprovechar en lo que desbloquea su micrófono. Tiene bloqueado su micrófono, si lo desbloquean, por favor. Si quieres, en lo que lo desbloquea, les voy a comentar algo que es importante. Sí. Mira, el paso del alimento por el aparato digestivo es corto, dura de 2 horas a 2 horas y media. Entonces, cuando tú utilizas las enzimas exógenas, allí es importante la selección de las enzimas que vas a usar, por eso decía lo del sustrato, y es muy importante la cantidad de unidades que vas a utilizar, o sea, la dosificación es importantísima. Por eso, cuando se reían de la superdosis, en el caso de las fitasas, pues yo me reía más porque nosotros ya teníamos experiencia trabajando con eso. Y en realidad es tan corto el tiempo que allí sí es muy importante aprovechar al máximo todo lo que puedas destruir de ese fitato para aprovechar el fósforo y allí además ese fósforo orgánico que está en las materias primas y que es muy importante, ¿verdad? Lo tienes de forma natural y algunos aminoácidos también. Y aquí hago un comercial, la biocolina, en lugar de usar cloruro de colina, porque cloruro de colina pues es un irritante y es tóxico además. Y ahí está Tere, hay en la literatura por allí alguna mención de que el cloro puede jugar como factor en discondroplasia de la tibia, aunque hay por allí mucha literatura y muchas dudas, por allí está. Si te lo evitas es mejor y además cuando formulas, el nutriólogo pues trabaja más a gusto porque él juega con sus fórmulas para ajustar el cloruro de sodio, ¿verdad? Para hacer todo lo que tiene que hacer, y sobre todo en la temporada de calor en zonas como las de nosotros, para evitar las diarreas, para evitar los problemas que se llegan a presentar. Y bueno, es un mientras desbloqueaba su micrófono. Adelante, Juan Manuel. No, gracias por el comentario. Te pido un comentario breve, Juan Manuel, por favor. Sí, cómo no, pues muchas gracias por la palabra y una felicitación, Susano, por tu presentación. Excelente y felicidades por el Día del Médico Veterinario y a todos los colegas que están presentes en esta presentación. Muchas gracias.
Te comentaba al respecto de, este es un producto que son copolímeros obtenidos a partir de betacarotenos totalmente oxidados, ¿verdad? Es realmente un producto nutracéutico. Entonces, de alguna manera estamos retirando promotores de crecimiento y tratamientos en la terapia en todas las especies. Tenemos por ahí algunas pruebas en Jalisco precisamente y en otros lugares con cerdos, en establos también de lecheros, con muy buenos beneficios. Ya las personas los productores que lo han utilizado les ha gustado mucho, sobre todo que abaratas el costo quitando buena parte de los antibióticos suplementados en la dieta. No, pues muy interesante, ¿verdad? Te digo, ahora hay una cantidad de herramientas que tenemos que ir aprendiendo a conocerlas. Yo aquí un comentario que creo que es importante para que tomen sus decisiones cuando decidan qué utilizar es que esos productos que se decidan utilizar estén estabilizados. Porque miren, si no los tienen producidos estabilizándolos, o sea, si no los producen en un lugar adecuado, los tienen bajo control, hay un control de calidad y luego los estabilizan, pues la calidad estaría así, ¿verdad? Y no siempre tendríamos lo mismo. Entonces, eso es importante y eso ayuda a tomar las decisiones. Y luego cuando la gente dice de usar probióticos, pues también tiene que pensar muy bien qué probiótico va a utilizar, porque realmente el que está decidiendo es el que requiere utilizar, tendría que analizarlo. Entonces, todo esto lleva a trabajo de años, a trabajo de tener el laboratorio, de estar en comunicación con el nutriólogo, con las empresas que están trabajando contigo estas cosas y que puedas ir poco a poco aterrizándolas, ¿verdad? Así es. Definitivamente que es importante. Y bueno, para darle cierre a esto, es indudable que hay que fijarse en todo el proceso de la producción, no únicamente en la nutrición o que si vas a producir sin antibióticos, en todo hay que fijarse y hay que tener apertura al cambio, eso es indudable. Ahora, por otra parte, creo que es importante también, ya fuera o después del proceso, la manera de comunicarse, ¿no? Hablando de marketing, porque hay muchos productos, o varios productos, vemos aquí que dice pollo libre de hormonas. Por ejemplo, es algo ridículo y que se sigue dando, desgraciadamente, no nada más en México, en otros países. ¿Por qué? Porque no tiene hormonas, dice libre de hormonas mi pollo, pero a lo mejor el de Rodolfo sí tiene, o a lo mejor el de fulano, sultano. Entonces son palabritas, son frases que hay que quitar definitivamente en el proceso de marketing, ¿no? Y para eso, insisto, es trabajo en equipo y tener una sola voz. Y ya quitarnos de ese tipo de cosas que perjudican a la producción de proteína animal. Y bueno, pues señores, sí, que hay muchísimas preguntas, porque hay mucho que aprenderte, Susano. Gracias por esta participación, por la información. Y bueno, no me queda más que mandarles un abrazote, que sí, que estén bien, síganse cuidando, y los invitamos el próximo mes para el siguiente webinar. Ya con tiempo les mandaremos la información. Muchas gracias. No, pues, muchas gracias, un placer saludarlos a todos. Un besote. Gracias, Tere, mucho gusto en verte, un placer. Saludos a todos, gracias. Gracias. Suerte. Buen día a todos, hasta luego. Excelente. Saludos a mi tocaya. Hasta luego, buen día. Buen día, cuídense. Alejandro Romero, antes de despedirnos, ¿algún comentario? No, excelente presentación, doctor Susano. Muchas gracias, Juan, por traerlo. Definitivamente es un tema de actualidad. Definitivamente sí tenemos que irnos adaptando precisamente a las demandas y a los cambios que el mercado está exigiendo, estar a esa vanguardia. Y lo más importante, además, es pues para poder mantener nuestros niveles de competitividad. Evidentemente, el consumo de carne de pollo pues va en incremento. Pero pues tenemos que ahora sí que buscar la manera de ser más eficientes e ir de la mano pues con los cambios que el mismo mercado nos está generando. Entonces creo que el mensaje de Susano pues es bastante importante. Exacto. Ok, señores, un abrazote, cuídense, seguimos en contacto.
Gracias. Mucho gusto, Juan Manuel. Que tengas muy buen día. Hasta luego, tocayo. Hasta luego. Hasta luego.